Como yo lo dije, me parece que lo más importante es que nosotros vamos a cumplir 40 años de democracia y creo que es fundamental respetar profundamente la decisión de Ujú, la gente y entender de que cada uno de nosotros tenemos el derecho y la libertad de poder ir a elegir a quienes nos representan. ujú. Pero también entiendo que nosotros vivimos en una zona como lo es el norte grande argentino, una zona que precisamente ha sido postergada durante mucho tiempo por el centralismo porteño y por muchas decisiones políticas que se tomaron en Buenos Aires, Ujú. que afectaron y que fueron en detrimento particularmente de nuestra provincia. Y la verdad es que lo veía al candidato a gobernador de la oposición festejar, saludar, y sinceramente pienso, ¿no? ¿Cómo puede llegar nuestra provincia a desarrollarse si al menos alguna de las medidas que hoy propone la ultraderecha se llevan a cabo? Y para no irnos tan lejos o para no hablar de lo que por ahí ya he hablado, Ujú. digo, se sancionó la ley de alquileres, Sí. una ley hecha a medida del mercado. Una ley que piensa en los propietarios, que piensa en el mercado y no en la gente que está alquilando. Esta no es una realidad tan apremiante en el Chaco, porque en el Chaco la mayoría de los chaqueños y chaqueñas son propietarios. Nosotros tenemos mayoritariamente propietarios de hogares y no tantas personas que alquilan como sí ocurre, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Ujú. Aires. Ahora, la ley que se hizo de alquileres es una ley, como te decía, hecha a medida para el mercado que reduce el tiempo del alquiler. Antes era de 3 años, ahora es de 2 años, Ujú. que los aumentos lo prevén cada 4 meses y que el índice de aumento va a depender de lo que acuerdan el Ambas. inquilino con el propietario, como si fuese que existe una relación igualitaria al momento de negociar o de acordar el precio del alquiler. Eso representa a Leandro Esdero en la provincia del Chaco. Este es el tipo de propuestas que inclusive han votado los diputados nacionales de la oposición a nivel nacional. Por lo tanto, creo que las propuestas de las PASO nacionales de Ujú. poder dejar todo en manos del mercado, de reducir el Estado, como si fuese que eso además resuelve los problemas económicos que la Argentina tiene, Ujú. ¿no? Y sobre todo de hablar tan livianamente de excluir, de sacar, de quitar, sin dimensionar lo que eso implica y cómo afecta en la vida cotidiana, me parece cuanto menos un acto de irresponsabilidad absoluta. Ujú. Absoluta. Ayer nosotros estuvimos, yo lo contaba, ayer arrancamos la mañana Ujú. inaugurando viviendas que Sí. las hace el Estado. De esta manera, con la eliminación del Ministerio de Obras Públicas, el Estado no construiría más ninguna vivienda. La vivienda va a estar en manos de quienes tengan el recurso suficiente para poder hacerlo. Ujú. Y hoy a un trabajador asalariado le cuesta poder construir solo su propia vivienda. Por lo tanto, esta no es una medida y una política solamente para los sectores que más lo necesitan, sino también para la clase media chaqueña. Ujú. Ayudar, contribuir a que los policías, a que los docentes, a que los comerciantes, a que los trabajadores públicos tengan una vivienda y que vayan pagando progresivamente como se lo hace a través del Instituto de Vivienda, me parece una política fundamental. Después estábamos en el centro de adicciones que se inauguró en La Ujú. Libertad. Bueno, esa obra también tampoco existirían obras de esa naturaleza si no contáramos con el Ministerio de Obras Públicas. Y las personas que sufren una adicción se tendrían que ir. Ujú. Se tendrían que ir de la provincia porque no tendríamos espacio para poder promover la rehabilitación. ¿Por qué? Porque no habría infraestructura, porque el Ministerio de Salud Pública no cubriría este tipo de tratamientos que precisamente tienden a recuperar la vida Ujú. de quienes más lo necesitan, ¿no? Y las adicciones atraviesan a todas las clases sociales. Después estuvimos inaugurando la ruta de Bedia a Puerto Bermejo.
Bueno, una ruta que conecta por primera vez en la historia después de 138 años a las comunidades, ¿no? Obras viales que ayudan y que es un beneficio directo a los productores y a los comerciantes que transporta, que trasladan su producción. Y finalmente estuvimos inaugurando un almacén popular para los pequeños productores de la agricultura familiar. Digo, cuando uno piensa en achicar el Estado, tiene que pensar qué ruta dejó de hacer, qué almacén popular dejó de hacer, qué escuela cierro, ¿no? Porque esa es la implicancia en la vida cotidiana que tiene para la gente. Es muy liviano hablar por hablar desde el desconocimiento, desde una oficina de Buenos Aires, sin conocer la realidad de los chaqueños. A mí no me sorprende de Milei. Sí me sorprende de una persona que pretende representar los intereses chaqueños. Sí me sorprende de alguien que quiere ser candidato, que quiere ser gobernador, que ya es candidato a gobernador, y de sus diputados, que además sus mismos candidatos a diputados hablan de que la política social se resuelve con una resolución. Así. La verdad es que la realidad es mucho más compleja que la realidad que ellos viven desde Twitter o desde Instagram. Y hay cosas que no se pueden hacer de esta manera. Por lo tanto, creo que es interesante y el debate va a servir para que le podamos explicar a la gente cómo lo vamos a hacer y no que solamente hagamos expresiones de deseo que no tienen ningún grado de asidero con la realidad y que no son posibles aplicarlas. Ahora, Pía, lo vimos en las PASO provinciales, lo vimos en las PASO nacionales. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se puede, de alguna manera, en este tiempo que se estuvo trabajando desde las PASO provinciales hasta este momento, para revertir la apatía que hubo en las urnas? Bueno, yo creo que claramente el pueblo, tanto chaqueño como argentino, dio un mensaje. Ese mensaje tiene que ver con que claramente la situación es una situación muy compleja en términos económicos, en términos inflacionarios. Se necesita estabilidad macroeconómica, se necesita que los salarios sean dignos, que los salarios le ganen a la inflación. Y yo creo realmente que el Chaco es una provincia en donde nosotros hemos dado muestras de que podemos trabajar en políticas públicas con una pauta salarial que le gana a la inflación. Hoy tenemos el mejor salario en la historia de la democracia, de la policía, de los médicos, de los docentes. Claramente la situación inflacionaria es algo que juega en contra y que muchas veces no permite de alguna manera conservar el poder adquisitivo de la manera en la que nosotros queremos, pero no es menos cierto que existe una mirada provincial que tiene que ver con proteger el salario, con hacer el esfuerzo que a nuestro alcance está, porque a nuestro alcance como provincia no está el poder justamente resolver problemas como la inflación o cuestiones macroeconómicas, pero sí cuidar el bolsillo con los descuentos en supermercados, con los descuentos en farmacia, con los descuentos en vestimentas, con los descuentos en juguetes, con la mayor cantidad de descuentos posibles y al mismo tiempo teniendo una pauta salarial superadora al porcentaje de inflación. Creo que eso marca una mirada del gobierno provincial muy importante, como también lo que hemos hecho, escuchar realmente cómo se necesita reforzar la seguridad. Hoy la inseguridad es una realidad en nuestra provincia que ha venido agravándose, ¿no? A partir de múltiples factores, del consumo problemático y de la desidia en la ciudad de Resistencia. La ciudad de Resistencia ha tenido una gestión municipal que no ha podido lograr la debida iluminación de los barrios, el arreglo de las calles, que no ha logrado invertir en pavimento urbano. Por lo tanto, esto afecta a la seguridad. Afecta porque cuando uno tiene mejores calles, mejores barrios, barrios limpios, barrios seguros, barrio donde pueda entrar una ambulancia, donde pueda entrar un patrullero, beneficia. Nosotros hemos inclusive mejorado el sistema de transporte público de pasajeros,
callejeros y estamos llevando adelante las paradas seguras con un botón antipánico. Bueno, Resistencia necesita casi 4.000 paradas seguras, por lo tanto estamos avanzando progresivamente en ese sentido. Creo que desde las PASO hasta acá hemos escuchado el mensaje, mejorando los salarios, mejorando el plan integral de seguridad, teniendo un mejor control y manejo de la conflictividad social respecto a los movimientos sociales, a los cortes de calle, dándole y exigiendo la intervención de la justicia y al mismo tiempo las órdenes de desalojo y la detención en los casos en los que corresponde de quienes cortan ilegalmente las calles o las rutas. Creo que eso ha hecho que se mejore y esa mejora se vio en el respaldo del pueblo chaqueño en las últimas PASO nacionales. Ahora, lo conversábamos también un poco fuera de cámara de lo que significa, ¿no? El desafío de llevar un mensaje, porque, digamos, lo conversamos, de hecho se informa a través de los distintos medios de comunicación, pero o no se interpreta bien algún mensaje, o la audiencia o el electorado está bombardeado, como lo hemos analizado. De hecho, ha pasado un fenómeno en Estados Unidos con lo que fue el triunfo en su momento de Donald Trump, en cuanto al impacto que se analiza por supuesto, que tuvo en las redes sociales. O sea, ¿cuáles serían las vías más acertadas? La estrategia que tiene que tener la política en sí argentina. Mira, vos dijiste algo súper importante. Nada de esto es casualidad. O sea, hoy Javier Milei responde a una misma idea política como la de Donald Trump, como la de Bolsonaro, que claramente han basado su política en un modelo de ultraderecha, de antiderechos, en donde todo pasaba a estar en manos del mercado, sin control, sin regulación. Claramente no han podido renovar su mandato, ¿no? Si bien han encontrado una oportunidad electoral, no han logrado renovar su mandato. Esto muestra a las claras que 4 años son suficientes para saber lo que implica un modelo de esta naturaleza en estos países, y creo que también es lo que ha pasado en la Argentina el periodo que gobernó Mauricio Macri y que quiso ser reelecto posteriormente. En ese sentido, tanto Bolsonaro como Donald Trump, y lo mismo ocurre acá, han basado su campaña en las redes sociales y en un sistema que de alguna manera ellos lo tienen muy aceitado, y es el sistema en el cual se respaldan, ¿no? Para poder proliferar ideas que, si bien pueden tener permeabilidad en un sector, la verdad es que cuando uno comienza a preguntar no encuentran profundidad, no encuentran explicación, no pueden decir cómo lo van a hacer, y además han demostrado que cuando llegan al gobierno no hacen nada de lo que habían prometido. Pero el simple hecho de que hagan la mitad de estas cuestiones va a generar un estallido y una situación social y económica apremiante, que no solamente va a afectar a los sectores más ricos de la Argentina, sino que también va a afectar a los más humildes. Y es lo que ha pasado cuando uno ve modelos de dolarización, como por ejemplo otros países como Ecuador, en donde esto ha generado mayores niveles de pobreza. Digo, nuestra herramienta es la militancia casa por casa. Es hablar, es tener contacto directo con la comunidad, es escuchar, es tener reuniones vecinales, es hablar con los vecinos y vecinas, y es hablar a partir de lo que nosotros somos capaces de hacer. Nosotros hablamos respecto a lo que podemos hacer, a lo que hemos hecho y a lo que vamos a hacer en el futuro. Y lo hacemos con hechos concretos, y seguramente no somos tan polémicos como ellos, y seguramente eso tiene un mayor o menor nivel de repercusión en redes sociales. Pero la verdad es que somos fieles a nuestras convicciones y entendemos que en la política se necesita seriedad. No se puede ser irresponsable para ganar una elección, decir cualquier cosa. Lo que nosotros decimos lo tenemos que sostener, y siempre digo yo, ¿no? Tenemos 2 cosas que son las más importantes. Primero, la credibilidad y la confiabilidad de nuestra palabra. No podemos decir cosas que después no las vamos a hacer.
y al mismo tiempo lo que decimos que vamos a hacer encuentra un respaldo en lo que hemos podido hacer y en lo que hemos hecho durante estos últimos 4 años. Y por otro lado, tenemos ideas y tenemos convicciones que no las dejamos afuera de ningún lado. Vamos a entrar a la Cámara de Diputados, vamos a entrar a la Casa de Gobierno con las ideas que estamos diciendo, con la propuesta que estamos llevando adelante de la urbanización de los barrios populares, de los 50.000 títulos de propiedad, de las 20.000 viviendas nuevas que el Chaco necesita. Nosotros claramente le explicamos al pueblo chaqueño que vamos a invertir en la obra pública, que vamos a seguir invirtiendo en la educación, en el trabajo y en la salud. Y eso encuentra un respaldo en la Cámara de Diputados para que la salud mental sea accesible a todos, fundamentalmente a los jóvenes. La salud mental no puede ser el privilegio de unos pocos que puedan pagarla, sino que tiene que ser accesible a toda la comunidad. Y hoy hay una generación que sufre mucho los problemas de depresión, de ansiedad. Necesitamos que los jóvenes podamos convertirnos en una generación de jóvenes pymes, que el trabajo de la juventud no sea precarizado, que cada idea pueda encontrar un fondo de financiamiento en la provincia, generar estímulos de créditos para las ideas de las juventudes y de los emprendedores debe ser una política de Estado. Creo que debemos discutir la organización de la jornada laboral en nuestra ciudad. Creo que esta ciudad que se organiza con un horario a la mañana y un horario a la tarde impide que uno tenga una vida más organizada, donde la comparta con amigos, donde salga a los bares, a los restaurantes, a los boliches que tiene nuestra ciudad. Creo que impide que uno haga actividad física. Creo que va contra la salud mental. Uno no puede levantarse, trabajar, descansar a la siesta para volver a trabajar. Entonces creo que tenemos que debatir sobre cómo organizar nuestra jornada laboral para poder tener más tiempo, más espacio dedicado a la salud mental, dedicado al ambiente sano, dedicado a la familia y al mismo tiempo que la persona pueda disfrutar de la ciudad y que pueda consumir más de todo lo que se está haciendo en la provincia con un sector gastronómico que cada día crece más. Creo que tenemos que debatir sobre la posibilidad del acceso a la vivienda de los jóvenes, pero también de personas que viven en distintos barrios populares, mejorar el proceso de urbanización popular. Me parece que estas son algunas de las ideas claves que deben llevarse adelante en el Chaco en los próximos 4 años y sobre todo con especial hincapié en la economía del conocimiento. Hoy nosotros necesitamos tener más empresas dedicadas al software, dedicadas a la robótica, dedicadas a la inteligencia artificial, porque esto es lo que se viene en el mundo. Y muchos chaqueños van a poder trabajar para el exterior, muchos chaqueños van a poder trabajar, van a tener oportunidades en otros lugares, pero bueno, lo queremos hacer desde acá, desde el Chaco, defendiendo a nuestros trabajadores, a nuestros científicos, a nuestros programadores y a quienes claramente con su fuerza son el motor de la provincia. Como candidata a diputada provincial, conocemos bien cuáles son, de hecho de estos espacios fuimos escuchando cada eje que vos querés representar en la Cámara de Diputados y hay temas que también nuestra audiencia nos consulta, quiere conocer cuál es la opinión, cuál es la lectura que haces respecto en este caso específicamente a un hecho que se está hablando mucho a nivel nacional. Lo queremos tocar con seriedad, con responsabilidad, y son los robos en manada. ¿Qué lectura haces de esto? A ver, en primer lugar, me parece que el acompañamiento debe estar obviamente a favor de los comerciantes, de los supermercadistas que han sufrido hechos de esta naturaleza. Claramente repudiamos este tipo de situaciones. Nosotros debemos reforzar todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad. Hace 3 meses, 2 meses y medio lo venimos haciendo en la provincia con un reacomodamiento de todas las fuerzas de seguridad y la colaboración de las fuerzas nacionales también de seguridad acá en la provincia. Obviamente que esto no solamente tiene que tener una reacción rápida, preventiva de parte nuestra, sino que además
la denuncia y la intervención de oficio de la justicia. Quienes hacen esto deben estar presos, deben tener todo el peso de la ley como corresponde. Ninguna situación de necesidad amerita o permite o es razón suficiente para amedrentar y para perjudicar a un trabajador comerciante o a un supermercadista que además generan trabajo. Y al mismo tiempo yo quiero decir algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el 2001, ¿no? En donde de alguna manera durante el gobierno radical, los mismos que hoy pretenden gobernar nuestra provincia, estaban en el 2001 y de alguna manera esa gran crisis ha generado, ¿no?, una ola de saqueos y de manifestaciones populares que luego han quedado, ¿no?, en esta cuestión de reclamar de esa manera. Pero es importante tener en cuenta que este nivel de reclamo y de demanda social comienza a generarse en el año 2001 a partir de las políticas que llevaron adelante los mismos ministros de Economía a los que hoy son fuente de consulta de los candidatos nacionales y provinciales. De manera tal que es necesario recordar que en ese momento no existía el sistema de seguridad social que hoy existe. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad tienen un ingreso mínimo garantizado en la Argentina. Hoy contamos con la prestación alimentar, con la asignación universal por hijo, con la asignación universal por embarazo. Estamos disminuyendo los indicadores de indigencia. Contamos con comedores escolares que asisten a 250.000 chicos y chicas que todos los días se van a estudiar, con un almuerzo, con un desayuno, con una merienda o con una cena. Digo, la situación y el proceso social de transferencia social directa no solo benefició a los mismos comerciantes y supermercadistas que hoy logran vender más, sino que además hay un esquema social que hace precisamente que todo tipo de saqueo o robo en manada que se pueda dar tenga claramente una connotación política y esté organizado. Hoy hay una comunidad que cuenta con el apoyo de un Estado nacional, de un Estado provincial, que de alguna manera contiene una situación social ayudando al mismo tiempo a los comerciantes y a los supermercadistas, con lo cual no se puede dudar de qué lado estamos nosotros. No se puede dudar que cada política que nosotros hemos implementado para el pueblo chaqueño lo hemos hecho pensando en el consumo local y pensando en que nuestros comerciantes vendan más, en que cada vez hayan más supermercados que generen trabajo. Hace pocos días inaugurábamos un nuevo supermercado en Fontana. Lo hemos hecho pensando en que hoy los almacenes populares sean un espacio para los pequeños y medianos productores. Con lo cual, estos candidatos, porque ayer veía muchos videos, ¿no?, de estos candidatos que buscan una situación y se van como periodistas a comentar una realidad, pero no tienen posibilidades de resolver esa realidad. Y este es nuestro rol. A nosotros la gente no nos elige para que comentemos la realidad y para que la informemos, nos elige para que la resolvamos. Por lo tanto, estas medidas que vemos de la oposición de recorrer alguna situación para comentar lo que pasa, la verdad es que debe estar sostenida por una propuesta concreta para resolverla. Y nosotros tenemos esa propuesta concreta, lo que pasa es que las soluciones y el efecto y el resultado de las políticas que se implementan no son mágicas y no son inmediatas. Y siempre lo hemos dicho con esta claridad y con esta sinceridad. Hacemos el máximo esfuerzo posible, explicamos lo que hacemos, contamos lo que hacemos, pero uno no ve de un día al otro el impacto directo de estas medidas. Pía, como siempre agradecemos tu presencia a los estudios de Ciudad Televisión, pudimos conversar con vos y como siempre ya cada vez más cerca de esta nueva cita con las urnas, nos valoramos siempre tu tiempo que puedas venir a charlar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, para mí un gusto como siempre, y el 17 de septiembre pedimos obviamente el acompañamiento
para el gobernador Capitanich, Analía Rach Quiroga, que va a ser la primer vicegobernadora reelecta en la provincia del Chaco, y obviamente para nuestra lista de diputados y diputadas provinciales liderada por Santiago Pérez Pons, para que podamos en la Cámara de Diputados tener perspectiva joven, porque nosotros somos quienes sufrimos situaciones de la misma manera que cualquier ciudadano. Por lo tanto, creo que es necesario que la Cámara de Diputados tenga perspectiva joven para que podamos defender y representar los intereses de los jóvenes que quieren trabajar, que quieren estudiar y que necesitan acceder a un empleo y a una vivienda. Así que muchísimas gracias por este espacio.